Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tenemos el día de hoy la oportunidad de presentarnos delante de ti. Lo hacemos queriendo escucharte, lo hacemos deseando escuchar no solo información, sino tu consejo, tu consuelo, lo que tú quieras hablarnos el día de hoy para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Ok, la semana pasada estuvimos viendo este panorama de Mateo 24, en el que pues, vimos algunos conceptos de por qué le llamamos gran tribulación. Jesús lo dice así. Vimos lo de em, este ídolo, esta abominación desoladora de la que habla Mateo 24, que nos recordó como en Daniel 9 también habíamos visto esto. Y eso es porque capítulos 12, 13 y 14 más o menos nos marcan ese punto central de esos 7 últimos años de la historia de este tiempo. Es 12, 13, 14 estaríamos como a la mitad. En el capítulo 12 vimos unas señales, y esto es importante porque no son personas, sino señales. Vimos una mujer que representa a Israel, vimos un dragón que representa a Satanás, y vimos un hijo que ese es el más complicado, el más polémico. Para muchos el hijo es Cristo, y yo creo que si cada elemento es la representación de algo, Cristo no puede ser el hijo, porque Cristo es hijo. Tendría que ser el hijo la representación de algo más. Yo creo que son los 144,000 sellados y que los veremos más adelante. Capítulo 13 seguimos con señales que están pasando, es decir, seguimos hablando en un lenguaje metafórico. No, no puedes tomar estas cosas de manera literal porque vas a salir con cosas muy raras, ¿no? Capítulo 13 comienza diciendo, me paré sobre la arena del mar. Y esto de me paré, la mayoría de los textos antiguos más bien hace referencia a separó. ¿Quién? El dragón. ¿Te acuerdas que el dragón había salido a perseguir a la mujer y como la mujer huyó, salió a perseguir al resto de la descendencia de ella y luego arrojó agua como un río para destruir a la descendencia, pero la tierra abrió su boca, devoró el agua y protegió a la descendencia? Y ahora el dragón es el que se para en la arena del mar. No Juan, sino el dragón es el que se para en la arena del mar. Y dice, y vi subir del mar una bestia, literalmente una fiera salvaje. No es el dragón, tampoco se nos dice exactamente cómo es en este momento, solo se nos describe como una fiera salvaje. Eh, esta bestia tiene una característica, está saliendo del mar. En la Biblia, y lo veremos cuando lleguemos a Apocalipsis 17 de una manera muy clara, pero en la Biblia el mar siempre representa las naciones, el mundo gentil. Probablemente porque para el pueblo judío el mar es algo misterioso. Los judíos no eran buenos navegantes. Los judíos, o sea, ten en cuenta que las historias de Pedro y los pescadores, nos vamos a hundir y todo, es en un lago. O sea, no es que están en alta mar y unas tormentas, no, están en un lago y ya se están espantando en el lago. Imagínate en el mar abierto. Para los judíos era algo muy terrible, era además inconstante. Entonces, en la Biblia, las naciones son representadas como la mar. Entonces, esta primera bestia sube del mar. Por ello, nos inclinamos a pensar que la procedencia tiene que ser no alguien judío. Aquí hay dos teorías importantes. Unos plantean que la bestia representa no una persona, sino un sistema, así como en Daniel capítulo 2 vimos, bueno, no vimos con ustedes, pero cuando estudiamos Daniel, los que tuvimos un taller hace algunos años, vimos una estatua y cada elemento de la estatua representa un imperio, ¿no? La cabeza representa Babilonia, el brazo y el pecho representan, los brazos y pechos representan Medo Persia, el vientre y los muslos representan Grecia, las piernas representan Roma, así. Parecería que la bestia representa no una persona, sino un imperio. La otra manera de entenderlo es que es una persona, tal cual. Una persona que va a gobernar un imperio, sí, pero una persona.
Y yo me inclino más en este sentido por cosas que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, este personaje, la bestia, surge del mar. Para que ya nos quitemos, digamos, este tema medio del pensamiento, esta bestia es la que popularmente se le llama el anticristo. Lo hemos dicho antes, la Biblia nunca le llama anticristo, la Biblia le llama anticristos a muchos, ¿no? Juan dice en su primera carta que han salido muchos anticristos en el sentido de que son personas que no creen en que Cristo es el Hijo de Dios venido en carne. Esos son anticristos. Eh, pero digamos, popularmente a este personaje que lo conocimos en el capítulo 4, 5, perdón, capítulo 6, con el primer jinete que salía para triunfar, es ese que se le llama el anticristo. ¿Y quién es? Es un hombre que vamos a ir viendo algunas cosas, pero es un hombre carismático. Hemos visto que va a hacer un pacto con la nación de Israel y con el Medio Oriente para poder reconstruir el templo que el día de hoy no se puede construir. Estará construido en aquel tiempo, probablemente en el primer año de su gobierno y se permitirá la reconstrucción, estará funcionando un tiempo y eso es lo que vimos la semana pasada. A la mitad de la tribulación, a los 3 años y medio, detendrá el sacrificio continuo, el sacrificio que los judíos presentan en la mañana y en la tarde, y entonces él va a demandar adoración para sí mismo. Bueno, eso es lo que estamos viendo surgir acá. La bestia sale del mar, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Eh, si bien no es lo mismo Satanás que el anticristo, algunas personas piensan que es lo mismo. No, no, no. Satanás es, digamos, un antipadre, Dios Padre. El anticristo es el anticristo, el antihijo. Y un poquito más adelante vamos a ver el falso profeta que sería un anti-Espíritu Santo. O sea que así como hay una Trinidad gloriosa o piadosa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay una Trinidad perversa, maligna, que son Satanás, el anticristo y el falso profeta. Entonces, eso vamos a ir viendo. Entonces, si bien el anticristo le voy a seguir llamando así para que nos entendamos, pero ya dijimos que la Biblia le llama de muchas maneras, pero no anticristo, pero nosotros le digamos así. El anticristo no es Satanás, pero tiene los atributos de el dragón, ¿te acuerdas? Tiene 7 cabezas esta bestia y 10 cuernos. También podríamos entender en la Biblia el 7 representa plenitud, completo. 7 cabezas es que en la Biblia también la cabeza representa el poder. 7 cabezas es que tiene el poder entero, ¿no? Hemos hablado que este hombre de alguna manera será un líder mundial y va a tener todo el control, todo el poder. 7 cabezas. Los 10 cuernos hacen referencia a 10 reyes que em, pues, en la imagen que vemos en Daniel 2, perdón, acompáñame, vamos a Daniel 2 para de una vez leerlo. Daniel capítulo 2, no vamos a estudiar el capítulo entero, sería buenísimo, pero no nos va a dar tiempo, nos desviaríamos mucho. Mira, Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño, el rey Nabucodonosor tiene un sueño, y en este sueño cada pedazo de la estatua que él sueña representa un imperio y la estatua misma es como una línea de tiempo. La cabeza es Nabucodonosor, Babilonia. Luego viene pecho y brazos de plata, cabeza de oro, pechos de plata, que es el imperio medo-persa que cronológicamente vino después. Entonces es una línea de tiempo que va hacia abajo, ¿no? Después, el vientre y los muslos son de bronce, que representa el imperio griego, que cronológicamente vino después del imperio medo-persa, y después vienen las piernas de hierro, que claramente representan a Roma, porque vienen después de Grecia. Y luego están los pies. Los pies representan un reino hecho con alianzas. Acompáñame a Daniel capítulo 2, por favor. Versículo Daniel 2, versículo 41.
verso 41. Este, si cada elemento representa un reino, ¿no? Babilonia, cabeza, pecho y brazos, Persia y media, vientre y muslos, Grecia, piernas, Roma, los pies representan esto que dice aquí, Daniel 2:41. Lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Este reino es el del anticristo, los pies. Y vemos que tiene dedos, o sea, 10 dedos. Por eso tiene 10 cuernos. Y más adelante veremos que son 10 reyes que son representados en estos 10 dedos. Y la característica es que este reino no es como Roma. Roma no hacía alianza. Roma aplastaba y ahora todo esto es Roma y conquistaba un lugar. Esto es Roma y ese es el imperio romano. Este reino no va a ser así. Este reino va a ser una alianza. Dice ahí, verso 42, por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Claro, tú puedes amasar hierro y barro y no se hace uno, siempre va a estar separado. Así son alianzas, no es una sola cosa homogénea. Y en los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? Los 10 dedos. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Eso es lo importante. Cuando aparezcan estos 10 reyes, es cuando ya Cristo está regresando, ¿no? Cristo va a venir. Por eso es importante el estar viendo, digamos, para los que estudian estas cosas, cuándo surgen estos 10 reyes, porque eso es la señal para que Cristo regrese. Entonces, regresemos a Apocalipsis capítulo 13. Voy a regresar. Me paré sobre la arena, se paró en realidad el dragón sobre la arena, y dice, y vio subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, total poder, 10 cuernos, una autoridad sobre 10 reyes, que es lo que los 10 reyes de la estatua, y en sus cuernos 10 diademas, es decir, 10 coronas como de vencedor y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, es decir, sobre cada cabeza tiene una blasfemia, una grosería, como más que un nombre de que se llama, es un atributo, como decir, digamos, perverso, maligno, cruel, y así, ¿no? Cada cabeza tiene una blasfemia. Yo estoy siendo muy moderado con mis palabras, pero evidentemente ahí van a ser cosas mucho más crasas, ¿no? Verso 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Y eso también es una referencia al libro de Daniel, capítulo 7, en que Dios, capítulo 2 vimos la estatua, cabeza, vientre y digo brazos y pecho, vientre y muslos y piernas, ¿no? Eso lo ve Nabucodonosor en una visión. En el capítulo 7 se ve lo mismo, pero desde otra perspectiva y son bestias un león, luego un oso, luego un leopardo y luego una bestia que no tiene descripción. Y estas bestias representan lo mismo. El león con alas representa Babilonia, el oso representa Medo-Persia, el leopardo con 4 alas y 4 cabezas representa a Grecia y esta bestia indescriptible va a representar el imperio romano y el imperio romano, que además esta bestia tiene 10 cuernos, misma imagen, representa esto. Entonces, si te das cuenta, es básicamente un eco de Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 2. Es el cumplimiento de este gran personaje, líder mundial, carismático, que dice, era como un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. O sea, mientras que Nabucodonosor cuando sueña ve una estatua con oro, plata y cosas así, porque esa es la perspectiva humana. Nosotros pensamos, wow, qué cosas tan maravillosas ha logrado el ser humano. El ser humano ha logrado hacer la Torre Eiffel. El ser humano ha logrado hacer esto. El ser humano ha logrado hacer lo otro.
nos creemos que somos grandes y poderosos, Dios dice son bestias, son fieras, son animales sanguinarios. O sea, en palabras de Pablo en Romanos, sus pies corren a derramar sangre, bajo su boca hay veneno de serpientes, son bestias. ¿No? Y el anticristo, digamos que es el sumum, ¿no? El condensado de la humanidad en su peor estado, ¿no? Y, y por eso está representado con estas bestias pues que, otra vez, no es que el anticristo va a aparecer, tiene cara de león, pies de oso, o sea, no, no es eso, son señales, no es literalmente la gente lo que va a ver probablemente es un cuate muy guapo, de muy bien, muy buen hablar, carismático, eh, que no toma Coca-Cola y que no come grasas, no, o sea, como que pues sí, la gente va a decir, va a aplaudirle, no va a ver esto, pero eso es lo que en realidad es en lo interior. ¿Mm? Verso, verso 2. Y el dragón, que es Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Este, hasta ahora, el anticristo estos 3 años y medio ha gobernado, digamos, con una sabiduría de este mundo, ha gobernado tratando de agradar a la gente de este mundo, pero ahora hay algo especial. Lo que está añadiéndose es el poder directamente de Satanás. ¿Cómo se va a ver esto? Verso 3. Vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿A qué se refiere esto? Eh, los que piensan que la bestia en realidad es un imperio y no una persona, plantean que a lo mejor lo que estamos viendo es el imperio romano herido hace 2000 años, ¿no? Cuando cayó el imperio, bueno, no 2000 años, que será 1500 años, 1700 años, cuando cayó el imperio romano, herido, pero que no murió por completo, sino que va a resurgir, ¿no? Este gran imperio romano resurgirá como el gato Félix resurge de sus cenizas. Ah, no, ese es el ave Fénix, pero resurge de sus cenizas, así el imperio romano resurgirá. Y muchos ven en este resurgimiento la Unión Europea. La Unión Europea no es un país, son muchos países unidos por alianzas, tal cual lo que vimos en Daniel el capítulo 2, ¿no? Unidos por alianzas, pero que tienen una moneda, tienen un pasaporte, tienen un parlamento común, entonces sí están unidos, pero no están tan unidos. Entonces muchos piensan que de eso se trata este nuevo reino, que murió y resurgirá. Otros, los que piensan que no es un reino, sino un rey el que va a surgir, el anticristo como una persona, lo que ven es que de alguna manera, hacia el 3 años y medio, más o menos en ese tiempo, sufrirá un atentado, algún tipo de magnicidio, algún tipo de atentado contra él que probablemente, aquí se dividen también, unos dicen que va a fingir su muerte para fingir su resurrección. Otros dicen que no, 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 efectivamente va a morir, pero cuando regresa de la muerte con el poder de Satanás, por eso dice que Satanás le dio su poder y su grande autoridad, ya regresa como poseído, si tú quieres, no por un demonio o un espíritu maligno, sino por Satanás mismo, y entonces ya viene de la muerte con esta nueva mirada, con este nuevo poder. Sea como sea, o murió y resucitó, o fingió su muerte para fingir su resurrección. La reacción de la gente, mira, dice en el versículo eh, 3, vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Claro, la gente va a decir, acaba de morir este gran líder, este gran hombre que ha traído tanto bien a la humanidad y tanta paz al mundo y de pronto, noticias.
ha resucitado. Ha resucitado y tenemos sus primeras declaraciones y saldrá este hombre y probablemente dirá, morí y tuve una visión. Hemos sido engañados. Todos esos que hablaban de Dios y de la Biblia y que producían tanta desunión en la humanidad, tan conflictivos, todos esos nos decían que Dios era el bueno y Satanás era el malo, pero no es así. Porque cuando morí, efectivamente fui a ver lo que había y lo que vi es que en realidad no existe eso. Satanás es un nombre del Dios verdadero que solo busca bendecirnos en contra de ese Dios perverso que nos negaba la vida, el gozo y el placer. Un poco como la historia de Prometeo. Satanás robó el fuego para dárnoslo en bendición de nosotros. Una cosa así. Y la gente dirá, wow, hay que creerle. Por supuesto, Satanás es el Dios de verdad. Claro, eso ya decía yo, ya me daba a mí como hasta Ricardo Arjona decía que hay que desconfiar de quién era la señora esta, que doña Carlota, que hablaba de amor al prójimo y le ponchó 100 pelotas. Entonces, claro que sí. Y la gente es, pues sí, la gente está buscando cómo adorar lo que sea que no sea Dios. Porque al ser humano no le molesta la idea de Dios, le molesta la idea de nuestro Dios soberano y Señor de toda la tierra. Pero si tú le planteas Dios planta, Dios piedra, Dios madre tierra, la gente está encantada. Dios alienígena, la gente está encantada. Entonces cuando digan Dios Satanás, la gente va a decir, claro, claro, tenemos que creerle. Él murió y resucitó. Hay que creerle. Y tú, si estuvieras ahí, dirías, a ver, ya hubo uno que murió y resucitó. ¿Y por qué no le creíste? Ya hubo uno que murió, dio su vida para pagar por tus pecados y resucitó, pero a ese no le crees, a este sí. Jesús le dijo al pueblo judío, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me reciben. Otro vendrá en su nombre y a ese recibirán. Y así le va a pasar al mundo entero, porque van a recibir a este. ¿Quién, como la bestia, quién podrá luchar contra ella? Por supuesto, va a ser declarada como pues, defensora, inmortal, poderosa, todopoderosa, este gran líder mundial se levantará por encima de todos y ahora ya no solo en calidad de un gran político, ahora tiene poder sobre la muerte. Por tanto, entonces ya no solo es un hombre, tal vez es Dios. Verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, es decir, pues sí, va a blasfemar contra el Señor, contra el Padre, contra el Hijo, contra el Espíritu Santo, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Sabes cuánto es eso? 3 años y medio. Por eso estamos a la mitad. Los 3 años y medio tiene toda la autoridad para actuar. Ahora, cuando digo blasfemar, nuevamente no pienses en cosas grotescas, sí, vestido de negro y con tatuajes y escuchando heavy metal, y los pelos parados y cosas así. No, va- yo recuerdo mucho, yo de niño tenía mucho miedo a los personajes siniestros pues todo pueblo tiene, ¿no? En mi pueblo, las leyendas hablaban del duende, que el duende es un personaje pequeñito con un sombrero grande que se lleva a los niños, ¿no? Estaba también la viudita, que es la versión de La Llorona, pero en Sudamérica. También estaba el carretón de la otra vida, ¿no? Que si te encuentra te lleva. Estaba el farol de la otra vida, estaba así, hay varios personajes siniestros y por la casa de mis papás en aquella época era todo de terracería, no había por supuesto asfalto ni nada y no había muchas casas. Nosotros, el día de hoy, mis papás viven muy céntrico, pero en aquella época estábamos lejos, ahí salía el tigre, ¿no? No había, había mucho monte, no había alumbrado público, entonces cuando yo jugaba en la casa de algún amigo, ya se hacía tarde y ya tenía que ir a mi casa, me daba mucho miedo. Pues correr por las calles viendo me va a salir aquí el duende o algo así y habían otros personajes que se inventaban, entonces en la bicicleta uno iba corriendo muy accidentado, pues cerrabas los ojos para no ver nada y pues era ese mucho miedo. Y,
Y yo recuerdo un día en alguna fiesta con otros amigos hablando de esto, yo tendría, no sé, 7 años tal vez, hablando con otros amigos de estas cosas, se apareció un muchacho, no sé ni recuerdo quién sería, pero yo calculo que él tendría 18 años, 17 años en aquel momento, para mí era un señor, y nos explicó que no, 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 el diablo no existe. O sea, un diablo son cosas malas, como por ejemplo cuando desobedeces a tu mamá, eso es un diablo, ¿no? O cuando te enojas con algún amigo, eso es un diablo. Pero no es que existe un ser que se llame diablo, sino que es una representación de lo malo. Tampoco existe el infierno. Simplemente cuando, por ejemplo, desobedeces a tu mamá, las cosas no van a estar bien, tu mamá está triste, eso es un infierno. Y por supuesto, te digo una cosa, ese muchacho nos consoló. Ahí en medio de mi inocencia y todo fue un consuelo, pero es una blasfemia porque está ninguneando la obra de Dios y está ninguneando el poder del Señor. Entonces, cuando digo que blasfemó, no piensas en cosas tan grotescas, porque el ser humano no es tan tonto como para ir así. Bueno, algunos sí, pero digamos que en general no va a parecer tan malo. Entonces, dice, va a blasfemar, va a tener autoridad por 42 meses, verso 6 y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. Acuérdate que en la Biblia el nombre es la identidad, no solo porque Dios no se llama Dios. Ese es lo que nosotros le decimos porque no hay una palabra para describirle. Dios, ¿qué quiere decir? Pues omnipresente, omnipotente, omnisciente, ese es Dios, ¿no? Pero blasfemar de su nombre es hablar de su despropósito, hablar mal de él, eso. Entonces, blasfemará contra el nombre de Dios, de su tabernáculo, es decir, va a blasfemar del templo que, pues, supuestamente fue erigido para él, lo va a tomar para sí, y de los que moran en el cielo. ¿Y quiénes son los que moran en el cielo? Nosotros, la iglesia que fuimos llevados al principio del capítulo 4, porque 4 y 5 está en el cielo la iglesia adorando a Dios, blasfemará de esos. Claro, los, los cristianos somos los más necios. Es decir, toda religión tiene libertad de pactar para una especie de ecumenismo. El ecumenismo es como el encontrar un punto común en todas las religiones y habitar ahí, ¿no? Entonces, budistas, bahá'ís, todas las religiones que tú quieras pueden encontrar un punto común y habitar todos ahí en armonía. El cristiano no, porque el cristiano cree en la verdad y por definición la verdad excluye todo lo que no es verdad. Entonces, el cristiano ecuménico es una contradicción contra sí mismo. El cristiano no puede ser ecuménico. El cristiano es cristiano porque cree que Cristo es el camino, la verdad y la vida. No puedes negociar eso porque entonces ya no eres cristiano. Entonces dirán, sí, ahora podemos alcanzar el verdadero ideal, porque ya no están estos intransigentes que nos ponían en completo desastre y bla, 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 bla. Va a blasfemar contra todo esto. Verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí también suele haber mucha confusión porque la palabra santo quiere decir apartado. Y hay santos del Antiguo Testamento. Daniel, Abraham, Jeremías. eh, Ellos son santos, pero son del Antiguo Testamento. Están los santos del Nuevo Testamento o la iglesia. Nosotros somos santos, pero no somos del Antiguo. Somos santos del Nuevo Testamento. A veces dicen santos de la gracia. No, porque todos fuimos escogidos por gracia. En el Antiguo, en el Nuevo Testamento, todos somos por gracia. Serían santos del Nuevo Testamento o santos de la iglesia. Cuando la iglesia sea llevada al cielo, los creyentes van a ser los santos de la tribulación. Y posteriormente habrá santos en el milenio. Entonces, cuando dice que habrá guerra contra los santos, lo que está diciendo es contra los que están ahí, que es lo que vimos el dragón persiguiendo a la descendencia de Israel. O sea, serán perseguidos, dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahora, vencerlos desde el punto de vista humano, porque te acuerdas que vimos en el capítulo 12 que le han vencido
en el versículo 11, capítulo 12, verso 11, han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Claro, han vencido espiritualmente, pero visualmente, carnalmente, han sido derrotados por el anticristo y por sus huestes, ¿no? Versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eh, no es una autoridad local, es una autoridad global. Un poco por eso también vemos que sale de las naciones, porque va a gobernar las naciones en general. No es que va a gobernar solo Europa, solo América o solo un país, por muy poderoso que sea. No, es un gobierno global. Verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. La palabra morador es literalmente alguien que vive ahí. Una vez me invitaron a un par de actividades con unas iglesias en Estados Unidos y estuvimos unos 15 días en distintos hoteles, ¿no? Unos días en un hotel en una ciudad y luego en otra ciudad, o casi más de, sí, unos 10 días por ahí en un hotel. Y pues digamos que ahí yo vivía, pero yo no vivo ahí. Ahí me alojaba, pero yo no vivo ahí. Bueno, la palabra moraban acá hace referencia al que vive, porque tú y yo no moramos en la tierra. Estamos acá, pero no vivimos acá. Esta no es nuestra casa. No somos del mundo. Mientras que los que moran acá, esta sí es su casa. También les comenté alguna vez que yo por muchos años, cada que venía a México y tenía que llenar mi papeleta de internación al país, eh, ponía lugar de residencia y yo ponía Santa Cruz, Bolivia, porque yo vivo allá. Aquí estudio, en México estudio, pero en realidad yo vivo en Santa Cruz. Ahí están mis casas, ahí están mis cosas, mi batería, mi familia, mi perro, ahí tengo todo. Acá estudio, pero yo vivo allá. Ya después de unos 10 años de estar aquí, me di cuenta que a lo mejor ya no vivo allá, ya a lo mejor ya estoy viviendo acá, pero un poco es esa idea. Los que moran en la tierra son eso, los que viven acá, tú y yo no. No podremos ser nunca de los que moran aquí en la tierra. Y le adorarán por eso, le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Nosotros no moramos aquí porque fuimos inscritos en su libro antes de la fundación del mundo, en el libro del Cordero, y esto quiere decir del libro del que se sacrificó, porque el Cordero es para el sacrificio. Verso 9, si alguno tiene oídos, oiga. Y si te das cuenta, no completa la frase. Normalmente en los capítulos 2 y 3 decía, si alguno tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero ¿por qué no dice eso? Porque la iglesia ya no está. Los santos de la iglesia ya no están. Entonces, si alguno tiene oído, oiga. Y esta es la advertencia que hay que oír para aquellos que están viviendo ese tiempo. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. ¿Qué frase tan rara? ¿A qué se refiere? Probablemente hace referencia a que los que estén en este tiempo no son llamados a rebelarse contra esta autoridad. Peleemos contra el anticristo, a las armas, pueblo, levantémonos, porque dice, si tú batas a espada vas a ser muerto. Si tú tratas de llevar en cautividad, vas a ir en cautividad. Otros piensan que es una advertencia más bien a los aliados del anticristo. Los aliados del anticristo son los que van a encarcelar y van a ejecutar a los cristianos de la época. Bueno, les está diciendo, si tú llevas en cautividad, vas a terminar yendo en cautividad. Si tú matas a espada, vas a terminar muriendo a espada. ¿Cuál de las dos es? Probablemente las dos. Es una advertencia, pero para la iglesia, fíjate el final. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Dónde? Aquí, en entender que Dios tiene el control, en no pretender ir a espada a luchar contra. Esto es la voluntad de Dios. O sea, esto Dios lo está escribiendo hoy, hace 2000 años. Entonces,
Cuando suceda, no es que Dios dice, plan B, ¿qué hacemos? No, cuando suceda es porque ya está sucediendo y Dios lo dijo, lo tenía planeado y así debe ser. En algún momento surgirá este ser, este personaje, que va a gobernar el mundo entero y que va a hacerlo no de una manera grotesca, sino como al mundo le gusta. Ahora, ¿qué hay para nosotros en este texto? Por supuesto, yo creo que no vamos a ver al anticristo, que no lo vamos, tal vez sí lo conocemos porque ya existe, es una figura pública, pero no lo vamos a ver ni en la primera etapa, ¿no? Cuando sale a como un jinete en el caballo blanco, ni en esta etapa a la mitad. Yo creo que no lo vamos a ver, pero es real. Y eso nos tiene que mover a orar, porque si bien tú y yo ya somos escogidos por el Señor, ya somos salvos por su gracia, hay gente que no. Y tenemos que orar por esas personas, porque esto va a ser terrible. O sea, la persecución va a ser real. Entonces, creo que estamos llamados a orar en primer lugar para que esto no, no, no caiga por lo menos a aquellos que estaban cerca de nosotros y a los que les pudimos hablar el Evangelio y por quienes pudimos interceder. Número dos, eh, la humanidad tiende a endiosar sus logros, ¿no? El ejemplo clásico es el Titanic, ¿no? Titanic, el barco que ni Dios lo puede hundir. Y Dios lo que ve en eso son obras de bestias, es decir, pensamos que somos grandes benefactores, pero en realidad dice la palabra que nuestras mejores justicias son trapos de inmundicia. Entonces, nunca dejemos de darle gracias a Dios por la gracia con la cual nos rescató. Es la manera en la que vivimos. Todo es por gracia, siempre trabajando. La gracia no quiere decir que no voy a hacer nada. Trabajamos por gracia. Pablo dice, no he recibido la gracia en vano. He hecho más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, cuidado con nosotros creer que somos esto, ¿no? Pensar en nosotros como una especie de anticristo chiquitito, que yo lo pude, yo lo hice. Y en tercer lugar, creo que tenemos que tener paz, porque Dios tiene el control. Cada cosa, cada evento que sucede está bajo no solo la dirección, el cuidado y la voluntad de Dios. Y podemos confiar en eso, aunque no entendamos y aunque en muchos casos ni siquiera lo consideremos como algo que nosotros haríamos, si Dios lo hace, tiene un propósito, confiemos en eso. Vamos a, vamos a orar y yo sé que habrá algunas preguntas. Señor, gracias porque si nosotros no vamos a vivir todo esto, es porque tu gracia se ha extendido hacia nosotros. Si no, nosotros también seríamos parte de los que adoran a Satanás y adoran a la bestia, porque es nuestra naturaleza, la rebelión contra ti, el plantear otros dioses. Gracias porque tú has abierto nuestros ojos. Permite que podamos venir a la salvación. Ahora, cuando hay tiempo, Señor, hemos entendido que solo en este tiempo, mientras estamos vivos, podemos tener la opción de vivir en la salvación que tú has ganado para nosotros. Y ayúdanos también el día de hoy a interceder por aquellos que están alrededor. Que, que la idea de que esta es la única oportunidad nos mueva a llevar el Evangelio, Señor, sabiendo que a la muerte, Señor, ya la decisión estará tomada, que el día cuente para algo. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.